Habían decidido quién era ella mucho antes de que se abriera el testamento. A sus ojos, ella era solo una forastera, la mujer que se casó con un miembro de esta familia y luego se quedó demasiado tiempo. Así que, cuando todos se reunieron en esa tranquila oficina de abogados para escuchar las últimas palabras del anciano, nadie se molestó en girarse a mirarla ni una sola vez. Todavía estaban ocupados calculando lo que recibirían, hasta que su nombre fue pronunciado. Y en ese preciso instante, algo cambió. Al principio, tan sutilmente que nadie se dio cuenta de que desentrañaría todo lo que siempre habían creído que era verdad. Si alguna vez has visto a alguien ser menospreciado durante toda su vida, entonces querrás saber qué sucede a continuación. Quédate aquí y no olvides suscribirte para no perderte estas profundas historias cotidianas, donde las personas que parecen más silenciosas son las que hacen que toda una familia reflexione sobre sí misma. La sala de espera de la oficina del abogado Howard Finch olía a madera pulida y a té viejo. Las cortinas de color crema estaban corridas lo justo para que la luz de la tarde se deslizara en finas franjas que caían sobre la larga mesa donde estaba sentada la familia Whitmore. El ambiente era silencioso, pero no apacible. Era como una habitación acostumbrada a presenciar decisiones que no se podían deshacer. Helen Brooks se sentó en la última silla, cerca de la pared. Había elegido ese lugar en el momento en que entró, como una costumbre formada a lo largo de muchos años. Siempre se sentaba donde menos llamaba la atención, donde nadie tuviera que mover una silla para hacerle sitio. Su abrigo de punto gris claro era viejo, con los puños ligeramente desgastados. Apoyó ambas manos en su regazo, entrelazándolas sin apretar, tratando de mantenerlas quietas. Los demás en la sala habían formado sin esfuerzo un círculo cerrado donde sus voces se encontraban naturalmente entre sí, mientras ella permanecía en el borde de esa órbita. Margaret Sloane estaba sentada cerca de la cabecera de la mesa, con la espalda recta y ambas manos apoyadas en un costoso bolso de cuero. Hablaba en voz baja con su hijo Ethan, quien revisaba su teléfono y de vez en cuando curvaba los labios en una sonrisa. Nadie miraba hacia Helen, pero Helen sabía que ellos sabían que estaba allí. Howard Finch se puso de pie junto a la mesa, se ajustó las gafas y abrió el grueso expediente. Su voz era grave y uniforme cuando comenzó a leer. El testamento del señor Walter Whitmore, redactado el 12 de marzo. El lenguaje legal fluyó sin que nadie interrumpiera. Cuando comenzó la parte sobre la división de los bienes, el aire en la sala pareció cambiar. A mi hija, Margaret Sloane, le dejo la cuenta de inversión en Hartford Trust. Margaret asintió levemente, sin sonreír, pero sus ojos brillaron. A mi nieto, Ethan Sloane, le dejo las acciones de Whitmore Holdings. Ethan no levantó la vista, solo soltó un suave silbido, como si fuera algo obvio. Los nombres de los demás fueron llamados uno por uno. Joyas, acciones, fondos fiduciarios. Cada nombre venía con un valor claro y medible. Helen permaneció quieta. No esperaba nada. No había razón para esperar nada. Howard pasó a la última página, hizo una breve pausa, lo suficiente para que todas las miradas de la sala se centraran. A Helen Brooks. Ethan levantó la vista. Margaret se inclinó ligeramente hacia adelante. Le dejo la propiedad total de la casa en el número 18 de Birch Hollow Road, incluyendo el terreno y todas las propiedades en su interior. El silencio duró exactamente un instante antes de romperse. Esa casa vieja, se rió Ethan, sin disimularlo en absoluto. ¿Hablaba en serio? Margaret no se rió, solo frunció el ceño y miró al abogado. Howard, ¿cometió Walter algún tipo de error? No hay ningún error, respondió Finch con su voz aún uniforme. El testamento ha sido validado legalmente. Ethan negó con la cabeza y se recostó en su silla. Felicidades, Helen. Acabas de heredar un montón de madera podrida y facturas de reparación. Unas cuantas risas discretas surgieron alrededor de la mesa. Helen no dijo nada. Solo asintió muy levemente, como si confirmara una información que no tenía nada que ver con ella. La lectura del testamento terminó rápidamente después de eso. Todos se levantaron, recogieron sus cosas y empezaron a hablar de la cena, de planes, de cifras.
Helen se levantó la última. Cuando salió al pasillo, Ethan pasó a su lado y se detuvo un momento. «Si no sabes qué hacer con esa casa», dijo él, con voz baja pero clara, «mi madre podría comprártela, darte una cantidad decente, ahorrarte el problema». Helen lo miró. No por mucho tiempo, solo lo suficiente para ver claramente el rostro juvenil, seguro de sí mismo y sin ninguna duda sobre su lugar en este mundo. «Gracias», dijo ella. «Puedo arreglármela sola». Ethan se encogió de hombros como si no importara, y luego se alejó. 2 días después, Helen estaba de pie frente a la casa de Birch Hollow Road. El estrecho sendero que llevaba a la casa estaba cubierto de hojas secas. La valla de madera estaba ligeramente inclinada, con algunas tablas ya podridas. La casa estaba allí, no exactamente en ruinas, pero con el aspecto de algo que había sido olvidado durante demasiado tiempo. Se quedó quieta un momento frente a la puerta. La llave yacía en su mano, fría y más pesada de lo que había esperado. Cuando la puerta se abrió, una oleada de aire viciado salió de golpe. El olor a polvo de madera y a algo difícil de nombrar, no desagradable, pero sí pesado. Dentro estaba más oscuro de lo que había imaginado. Helen entró y dejó su bolso en el suelo. La sala de estar aún conservaba su antigua distribución. El sofá, cubierto con una tela blanca, había amarilleado. El reloj de pared se había detenido en algún momento del pasado. En la estantería había marcos de fotos girados hacia la pared, como si alguien los hubiera apartado antes de abandonar el lugar. Helen caminó lentamente por la habitación. Cada paso levantaba ligeramente el polvo. Abrió la ventana. La luz entró a raudales, revelando con más claridad las finas capas de polvo sobre cada superficie. En el silencio, comenzó. Quitó la funda de la silla y la dobló. Levantó una caja y la apartó. Abrió un cajón y luego lo volvió a cerrar. No hubo nada repentino, no hubo nada especial, solo una gran cantidad de objetos guardados durante demasiado tiempo. Al final de la tarde, Helen se sentó en los escalones del porche. Bebió agua de la botella que había traído, mirando la estrecha carretera sin nadie en ella. La casa a su espalda ya no se sentía completamente extraña, pero tampoco era suya todavía. Cuando el sol se puso, Helen se levantó, volvió a entrar y cerró la puerta tras de sí. A la mañana siguiente, Helen se despertó mientras la casa aún estaba en silencio. Una fina luz plateada se colaba por las viejas cortinas del dormitorio principal, extendiendo un pálido rectángulo sobre el suelo de madera. Permaneció quieta unos segundos, escuchando la estufa de metal contraerse por el frío y las ramas rozando ligeramente el techo del porche. Luego se incorporó y se puso la chaqueta de punto sobre los hombros. La cocina al final del pasillo aún conservaba sus armarios pintados de blanco, amarillentos por los años. Helen encontró una tetera esmaltada en un rincón de la cocina y la enjuagó bajo el grifo. El agua corría débil y de forma irregular, pero aún funcionaba. Preparó té con las bolsitas que había traído, de pie junto a la ventana, mirando el patio trasero lleno de maleza. Un viejo columpio de hierro se mecía muy ligeramente con el viento. Después del sencillo desayuno, comenzó a limpiar el comedor. Sobre el mueble bajo contra la pared había una fila de platos de porcelana con motivos florales azules, algunos de ellos desconchados en el borde. En el cajón había manteles cuidadosamente doblados, cucharas de plata deslustradas, recibos de la compra de hacía 10 años y una pila de tarjetas de Navidad atadas con una cinta descolorida. Los nombres de los destinatarios eran todos miembros de la familia Whitmore. Ni una sola estaba dirigida a Helen. Abrió cada armario, limpió cada superficie y llevó las fundas para el polvo afuera para sacudirlas en el porche. El trabajo era lento pero constante. A mediodía la habitación se sentía menos pesada, como si acabara de abrir los ojos después de un sueño demasiado largo. El sonido de un coche deteniéndose frente al jardín la hizo levantar la vista. A través del marco de la ventana, Helen vio el Mercedes de color perla de Margaret. Margaret no apagó el motor de inmediato. Se quedó sentada un poco más, luego abrió la puerta y salió. Sus zapatos de cuero marrón evitaban cuidadosamente los charcos húmedos del camino.
Margaret se quedó en el umbral sin entrar del todo. Su mirada recorrió el pasillo, las escaleras y la pila de trapos polvorientos que Helen acababa de bajar. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Helen. Margaret se ajustó los finos guantes en sus manos. Creo que deberías escuchar un consejo práctico. Helen abrió la puerta un poco más. Entra, no es necesario. Margaret miró a su alrededor, apretando ligeramente los labios. Este lugar es demasiado frío y húmedo. Howard me envió una copia de los papeles esta mañana. ¿De verdad planeas quedarte con esta casa por ahora? Sí. No seas terca, dijo Margaret, con voz aún ligera, como si hablara del tiempo. Esta casa se traga el dinero de las reparaciones más rápido de lo que puedas imaginar. Los impuestos sobre la propiedad, el tejado, las tuberías, la estufa, por no mencionar todas las cosas diversas que hay dentro. No puedes cargar con eso. Helen apoyó la mano en la puerta. No he dicho que necesite que nadie cargue con ello por mí. Margaret soltó un breve suspiro. Ethan está buscando en esta zona una casa de fin de semana. Si aceptas venderla de nuevo a la familia, todo será más sencillo. Puedo pagarte 30,000 en efectivo, rápido y limpio. Esa cantidad era suficiente para pagar algunas facturas, pero demasiado pequeña en comparación con el valor del terreno en Birch Hollow. Helen sabía que, aunque nunca había tratado con bienes raíces, la forma en que Margaret hablaba no sonaba como una oferta. Sonaba como una forma de despejar el espacio. No, respondió Helen. Margaret parpadeó como si no pudiera creer lo que había oído. Deberías pensarlo con cuidado. Daniel ya no está. Nadie espera que luches así por tu cuenta. Helen la miró directamente. Es porque Daniel ya no está que tengo que pensar con cuidado. El rostro de Margaret se endureció. Siempre sabes cómo hacer las cosas incómodas. Quizás porque todos están acostumbrados a dejar que yo me ocupe de la parte incómoda por ellos. Margaret se colocó la correa del bolso de nuevo en el hombro. No conviertas esto en una tragedia. Solo estoy ayudando, nunca me has ayudado. Las dos se quedaron quietas unos segundos. Afuera, en el jardín, el viento se movía entre los arces secos, produciendo un susurro como el de un papel arrugado. Margaret se dio la vuelta primero. Se lo diré a Ethan. Cuando cambie de opinión, llámanos antes de que esta casa se te caiga encima. Helen cerró la puerta después de que ella se fuera. No se apoyó en la puerta como lo había hecho en años anteriores, después de cada vez que la habían presionado. Simplemente volvió al comedor, cogió el paño de limpieza y continuó. Por la tarde, pasó a limpiar el pequeño estudio al final del pasillo. La habitación olía a papel viejo y tinta seca. Sobre el escritorio había una lámpara con pantalla verde, un portalápices de nogal y 3 cajones cerrados con llave. La llave no estaba allí, pero la cerradura era vieja. Helen encontró una horquilla en el bolsillo de su abrigo y tardó más de 10 minutos en forzar la apertura del primer cajón. Dentro había archivos familiares atados ordenadamente con un cordel, papeles del seguro, impuestos, cartas del banco, recibos de reparaciones. El segundo cajón contenía fotografías, la mayoría en blanco y negro de muchas décadas atrás. Había fotos de un joven Walter, de Margaret con el pelo trenzado, de Daniel de pie junto a un viejo camión frente al garaje recién inaugurado. El último cajón era más pesado. Cuando lo abrió, Helen vio varios diarios encuadernados en cuero, apilados ordenadamente, junto con un sobre de color crema colocado encima. En el sobre estaba la letra cuadrada y firme de Walter Whitmore, para Helen. Se quedó quieta junto al escritorio durante mucho tiempo, con una mano todavía apoyada en el borde del cajón. Fuera de la ventana, la luz del sol de la tarde ya se había inclinado sobre la línea de árboles detrás de la casa. El reloj de la sala de estar emitió de repente un sonido corto y seco, y luego se cayó. Helen cogió el sobre. No lo abrió de inmediato. Lo dejó sobre el escritorio, sacó la silla de madera y se sentó antes de separar con cuidado el borde del papel, amarillento por el tiempo. Dentro había una carta escrita a mano en papel grueso, con tinta azul oscuro. La letra era recta y firme, como la voz de Walter cuando aún vivía. Helen, si estás leyendo esta carta, significa que me he adelantado un paso y que esta casa ahora te pertenece. No espero que estés menos sorprendida que los demás.
Tampoco espero que ellos entiendan mi decisión. Nunca han mirado el tiempo suficiente para entender nada. Helen leyó cada línea lentamente. Durante 37 años, he visto quién entró en esta casa en el primer invierno con los zapatos empapados de nieve y con ambas manos sosteniendo una bandeja de pasteles porque temía que llegar con las manos vacías se considerara de mala educación. He visto quién se despertaba más temprano en los días festivos para encender la estufa, poner la mesa, calentar la comida y ser la última persona en levantarse a limpiar cuando los demás ya se habían ido a casa. He visto quién trajo medicinas en silencio para Daniel, quién me llevó a mis citas, quién remendó la manga de mi abrigo antes de que nadie se diera cuenta de que estaba rota. Lo sé todo. Helen se detuvo. La mano que sostenía la carta se apretó ligeramente, haciendo temblar el borde del papel. También sé otras cosas. Sé que Margaret nunca te consideró de la familia. Sé que Ethan aprendió a hablar con condescendencia desde joven, y nadie lo corrigió. Sé que Daniel te amaba, pero se parecía demasiado a su padre al pensar que el silencio era una forma de mantener la paz bajo un mismo techo. Se equivocó en eso. Yo también me equivoqué. Helen siguió leyendo, sin apartar los ojos de la página. He envejecido en esta casa y he sido testigo de demasiadas cosas. La gente cree que la propiedad es lo que mide el valor de una familia. Se equivocan. Una familia se mide por cómo tratan a la persona más débil de la casa, a la que tiene menos voz, a la que se queda cuando todos los demás ya han salido. Así que, esta casa no es para la persona que lleva el apellido Whitmore como algo natural. Es para la persona que conservó la última parte decente de esta familia sin necesidad de que nadie lo viera. Esa persona eres tú. Debajo de la carta había una hoja de papel más pequeña con algo escrito brevemente. En el tercer cajón del archivador detrás del escritorio, debajo del fondo falso. Helen dejó la carta. Se arrodilló frente al mueble, bajo de madera detrás del escritorio, y abrió el tercer cajón. El cajón estaba casi vacío, solo contenía unas cuantas pilas de papeles viejos. Cuando los sacó, vio una fina junta en el fondo del cajón. Usando la punta de la uña para hacer palanca, levantó un delgado panel de madera. Debajo había un fajo de documentos atados con una cuerda de tela y una pequeña llave de latón. Llevó todo al escritorio. El primer archivo eran los recibos de pago del impuesto sobre la tierra, desde hacía 12 años hasta hacía 3 años. El pagador no era Walter, ni nadie más de la familia Whitmore. El nombre en cada papel era Daniel Brooks. El segundo archivo eran los contratos con el reparador del tejado, el reemplazo de tuberías, el sistema de calefacción y la reparación de la impermeabilización del sótano. La mitad de las facturas estaban marcadas como pagadas en su totalidad con cheques de la cuenta conjunta de Daniel y Helen. La firma de Daniel estaba justo debajo de los trazos de la pluma, fuerte pero ligeramente inclinada, exactamente como ella la recordaba. El último archivo era un sobre de un antiguo bufete de abogados de New Haven. Dentro había una copia de un acuerdo que no se había registrado por completo. Según Walter había tenido la intención de transferir la copropiedad de la casa a Daniel 5 años antes. A cambio, Daniel asumiría la total responsabilidad de todo el mantenimiento y de cuidarlo hasta el final de su vida. La nota manuscrita en el margen indicaba que el registro se había retrasado porque Daniel fue hospitalizado durante el primer periodo en que su enfermedad se agravó. La última línea estaba escrita con la letra de Walter. Si Daniel fallece antes de la finalización, este interés se transfiere intacto a Helen. Helen se sentó inmóvil ante la pila de papeles. Fuera de la ventana, la luz del sol se había retirado gradualmente de los escalones traseros, dejando una pálida mancha de luz sobre la hierba. Durante todo el tiempo que Daniel estuvo vivo, cada vez que el dinero escaseaba, ella le preguntaba por qué seguía llevando dinero para reparar la casa de Walter en lugar de guardarlo. Él solo decía que la vieja casa se estaba deteriorando rápidamente y que dejarla así se convertiría en un problema. Ella había creído que eso era solo el deber de un hijo. El golpe en la puerta la sobresaltó. No era el tipo de golpe brusco de Margaret. El ritmo era lento, uniforme, como el de alguien familiarizado con la casa. Afuera estaba la señora Irene Dalton,
la vecina de la casa al final de la calle. Su pelo plateado estaba cuidadosamente recogido y un chal de punto azul caía sobre sus hombros. En sus manos llevaba un plato de pasteles envuelto en un paño. «Siento aparecer de repente», dijo Irene. «Vi tu coche aquí desde ayer. Pensé que quizás necesitarías algo más reconfortante que bolsitas de té». Helen la invitó a pasar. Irene dejó el plato de pasteles en la mesa de la cocina y luego miró la casa como quien saluda a un viejo conocido. «Walter probablemente se habría alegrado de saber que abriste todas las ventanas así», dijo ella. Odiaba el olor a casa cerrada. Helen sirvió té en 2 tazas desparejadas y puso una delante de Irene. «¿Sabías que decidió dejarme esta casa a mí?» Irene asintió. No conocía los detalles, pero sabía que llevaba mucho tiempo pensándolo. Helen levantó la vista. Irene tomó un sorbo de té y luego dejó la taza. Walter no era un hombre fácil de tratar, pero se daba cuenta de todo. En los años en que Daniel estuvo enfermo, yo misma vi muchas veces cómo llevabas a Walter al médico, pasabas por la farmacia y luego incluso volvías para traerle la cena. En cuanto a los demás, solo pasaban los domingos o en acción de gracias para sentarse en la sala de estar. Helen no respondió. Irene miró hacia la puerta del estudio, que estaba entreabierta. Una vez Walter me dijo que las casas no se derrumban primero por las tormentas. Se derrumban desde dentro cuando la gente deja de apoyarse mutuamente. Creo que temía eso más que a la vejez. Nunca me dijo cosas así porque pertenecía a ese tipo de personas que solo dicen cosas importantes cuando están seguras de que no pueden ser interrumpidas. Irene se levantó después de casi una hora, cuando el cielo se había oscurecido. Antes de irse, se detuvo en la puerta y se volvió. «Si piensas quedarte aquí, no dejes que Margaret te asuste. Walter te dejó esta casa no para que la vendieras barata». Helen la acompañó hasta el jardín. Cuando volvió a entrar, llevó el fajo de documentos al dormitorio principal y lo colocó ordenadamente sobre el baúl a los pies de la cama. La pequeña llave de latón yacía por separado en la palma de su mano. No abría ningún cajón del estudio, ni encajaba en la cerradura del porche o de la puerta del sótano. La sostuvo y caminó por el pasillo, deteniéndose frente a la puerta del trastero bajo las escaleras, la que no había abierto en todo el día. La cerradura debajo del pomo de la puerta era vieja y pequeña, un ajuste perfecto para la llave que Walter había dejado. Helen la insertó y la giró suavemente. El mecanismo interior se atascó por un instante y luego se abrió con un clic seco. La puerta se abrió ligeramente, revelando una habitación estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que una persona estuviera de pie. No era un armario de herramientas como había pensado, sino algo más parecido a un almacén familiar olvidado hace mucho tiempo. Dentro olía a madera de pino y jabón viejo. A lo largo de ambas paredes había estantes poco profundos llenos de sombrereras, maletas de cuero, cajas de lata para hilo y varias mantas de lana cuidadosamente dobladas. En el suelo, contra la pared más alejada, había un baúl bajo de madera con una tapa curva y una cerradura de latón deslustrada. Helen se arrodilló y probó la llave de nuevo. Esta vez la cerradura se abrió al instante. No había oro ni plata en el baúl, ni nada abrumador. Solo cosas dispuestas con mucho cuidado, como si alguien no hubiera querido que una vida fuera perturbada después de haberse cerrado. Encima había un gran álbum de fotos envuelto en una tela de lino de color crema. Debajo del álbum había 3 cajas de papel atadas con un cordel. Una caja contenía cartas, otra cuadernos, y la tercera contenía papeles de propiedad, recibos, acuses de recibo de reparaciones, e incluso viejos billetes de baja denominación, cuidadosamente sujetos dentro de sobres marcados con fechas. Helen llevó todo a la sala de estar. Extendió un paño sobre la mesa antes de colocar el álbum. La primera página era una fotografía de la casa de Birch Hollow Road en el primer año en que Walter y su esposa se mudaron. El arce frente al jardín todavía era bajo, el porche aún no estaba descolorido, y las ventanas estaban alegradas por 2 macetas de geranios rojos. Las páginas siguientes contenían imágenes de las generaciones Whitmore en diferentes estaciones. Niños reunidos alrededor de la mesa de Navidad, hombres de pie junto a la parrilla en el jardín, mujeres cortando pastel en la cocina trasera. Daniel aparecía cada vez más a medida que crecía. Y luego, en una fotografía de hace más de 30 años,
Helen se reconoció a sí misma en el borde de la imagen. Llevaba una bandeja de ensalada, su pelo aún era negro y largo, y su sonrisa era cautelosa, como la de alguien que aún no está acostumbrado a estar dentro del encuadre. Pasó algunas páginas más. En muchas de las fotos su rostro estaba oculto detrás del hombro de otra persona, o solo aparecía la mitad de ella en el borde izquierdo, en la esquina derecha junto al marco de la puerta. Una mujer que siempre estaba presente, pero rara vez en el centro. A continuación, Helen abrió la caja de cartas. La mayoría eran tarjetas, cartas de agradecimiento, notas entre Walter y su esposa de cuando eran jóvenes. En el fondo de la caja había una pila más pequeña de sobres atados con un hilo de lana gris. En el exterior de la primera página estaba la letra de Daniel. Para papá. Si no quieres oírmelo decir directamente. Helen se quedó en silencio unos segundos antes de sacar la carta. La tinta de la página estaba ligeramente corrida en algunos lugares, como si se hubiera escrito con prisa. Papá, sé que piensas que estoy exagerando al arreglar el tejado trasero, cambiar las tuberías y limpiar el sótano. Pero si se deja que se deteriore más, nadie podrá conservarla. No lo hago por el terreno. Lo hago porque es nuestro hogar. Helen también lo piensa. Ella no dice mucho porque no quiere ponerte las cosas difíciles con Margaret, pero la mayor parte del dinero de las reparaciones es lo que ella ha reunido con trabajos extra y sus propios ahorros. Quiero que lo sepas. Helen dejó la carta y se llevó una mano a la frente. Recordó las noches en que Daniel llegaba tarde a casa porque, después de terminar de trabajar en el garaje, había pasado por Birch Hollow. Recordó las veces que él decía que solo eran unas pocas tejas, unos pocos tramos de tubería. Incluso recordó el brazalete que le había dejado su madre biológica. Lo vendió en silencio después de aquel invierno, cuando las facturas del hospital se amontonaban y Daniel seguía insistiendo en no dejar que el tejado de Walter goteara durante una tormenta más. Siguió leyendo la carta. Si llega un día en que ya no tenga fuerzas para cuidarla, por favor, no dejes que lo que Helen y yo hemos hecho se quede en nada. Helen nunca ha pedido nada a esta familia, pero eso no significa que no merezca conservar una parte de ella. Si todavía crees que la familia es algo que debe preservarse, entonces recuerda a la persona que la preservó con el trabajo más silencioso. Helen abrió más cartas. Algunas las había escrito Daniel en el hospital, otras las había enviado desde el garaje. Todas giraban en torno a una cosa: la casa debía conservarse. Y si él ya no estaba, no se podía echar a Helen de ese lugar como a una invitada temporal. El sonido del viejo teléfono fijo sonando en la cocina la sobresaltó. Entró y descolgó el auricular al tercer timbre. La voz de Howard Finch se escuchó, aún grave y clara. Señora Brooks, sí, yo... Pido disculpas por llamar tarde. Hay algo que creo que debería saber antes de escucharlo de otra persona. Hizo una pausa. Esta mañana Ethan ha enviado una oferta formal a través de mi oficina. Quiere recomprar la casa en nombre de la familia, con el argumento de preservar la propiedad familiar. Helen apoyó la mano en la mesa de la cocina. Supongo que el precio que ofrecen no será alto. No valdrá mucho en comparación con el valor real, respondió Howard. No he respondido porque necesito preguntarle qué quiere usted. Pero hay una cosa más. Quieren celebrar una comida familiar este domingo en la propia Birch Hollow. Dicen que es para recordar a Walter y discutir las cosas pacíficamente. Helen guardó silencio. No tengo derecho a aconsejarle qué hacer, continuó Howard, pero si se niega, dirán que está rompiendo con la familia. Si acepta, al menos todo tendrá lugar en un suelo que le pertenece. Helen miró por la ventana de la cocina. Estaba completamente oscuro, y el cristal reflejaba su figura. Sola en la casa silenciosa. Si quieren venir, que vengan, dijo ella. Howard bajó la voz. Estaré allí si me necesita. Después de colgar, Helen volvió a la mesa de la sala de estar y ordenó las cartas. En la última caja de papel, debajo de la capa inferior de recibos, encontró un cuaderno azul oscuro más fino que los demás. Cuando lo abrió, se dio cuenta de que no era el cuaderno de Walter, sino su propio libro de gastos de los años en que Daniel enfermó por primera vez. Pequeñas cifras,
Una letra familiar que registraba el dinero de la compra, de las medicinas, de la gasolina y el dinero para reparar la casa de Walter. En la esquina inferior de muchas páginas había líneas cortas que ella había escrito para no olvidar. Posponer la compra de gafas nuevas, posponer la revisión dental, vender el brazalete de oro, pedir un turno de noche extra. En medio del cuaderno había un trozo de papel con una sola frase escrita por Walter. Helen, no te quedes en silencio nunca más. El domingo llegó con un cielo gris brillante y el viento de principios de otoño moviéndose entre los árboles del jardín delantero, haciendo que algunas hojas amarillas giraran sobre el viejo camino de ladrillos. Helen se despertó más temprano de lo habitual. Se recogió el pelo cuidadosamente en la nuca, se puso el vestido de punto azul oscuro más sencillo que tenía y luego bajó a preparar café. En la mesa del comedor dispuso ordenadamente una pila de documentos, el cuaderno de tapas azules, el fajo de cartas de Daniel y la carta de Walter para ella, en una bandeja baja de madera. Cerca del mediodía apareció el primer coche fuera de la verja. Margaret salió primero, llevando una caja de pasteles como si de verdad fuera una reunión familiar. Ethan la seguía, con su abrigo corto abierto, y en cuanto pisó el porche, miró a su alrededor con los ojos de quien calcula el valor de cada metro cuadrado. Los demás llegaron dispersos después de eso. Un primo de Daniel y su esposa, dos nietos que llamaban a Walter bisabuelo, una tía política a la que Helen solo veía en Pascua y en funerales. Trajeron vino, ensalada, tarta, saludaron educadamente en la puerta y luego entraron en la casa con el aire cauteloso de quienes todavía pensaban que este lugar no pertenecía realmente a quien les abría la puerta. Howard Finch llegó el último. Estrechó la mano de Helen muy ligeramente, saludó con un gesto a todos y luego se sentó en una silla cerca del final de la mesa del comedor. La habitación estaba más concurrida de lo que había estado en muchos años. Se sacaron platos de porcelana del armario, se extendió un mantel blanco y se colocaron cuchillos y tenedores uniformemente a ambos lados. Helen no preparó muchos platos. Recalentó sopa, horneó pan, sacó embutidos, queso, encurtidos y los pasteles que la señora Irene había enviado temprano esa mañana. La comida comenzó con una conversación trivial sobre el tiempo, el tráfico y el hecho de que alguien acababa de vender una casa en el lado sur de la ciudad. Ethan fue el primero en dirigir la conversación hacia lo que quería. Eché un vistazo rápido al terreno detrás de la casa, dijo, cortando un trozo de pollo en su plato. Si se rehace la entrada y se limpian algunos de esos viejos arbustos, este lugar podría revalorizarse bastante rápido. Margaret dejó el tenedor y miró a Helen. En realidad, la familia ha venido hoy en parte porque queremos resolver ese asunto sin problemas. Mantener esta casa tú sola es una carga demasiado pesada para ti. Estoy viviendo aquí, dijo Helen. Eso es exactamente lo que me preocupa, respondió Margaret, con una voz más dulce de lo habitual. Estás acostumbrada a vivir en un pequeño apartamento cerca de tu trabajo, fácil de manejar. Esta casa es vieja, está aislada y necesita un mantenimiento constante. Alguien como tú no debería atarse a un lugar como este. Una nieta sentada cerca de la ventana asintió. Es cierto, tía Helen. Véndela y usa el dinero para descansar. Howard ya no comía. Solo levantó su vaso de agua y lo volvió a dejar. Ethan se limpió la boca con la servilleta. Ya le pedí al abogado que preparara una oferta. La familia la recompra en privado, sin presiones de precio, sin complicaciones. Solo tienes que firmar. Mi madre incluso dijo que te dejaría llevarte algunos recuerdos. Dijo las palabras llevarte como si Helen fuera una huésped temporal a punto de abandonar una habitación de hotel. Helen dejó la cuchara. No voy a vender. Al otro lado de la mesa, Margaret esbozó una fina sonrisa. No puedes tomar una decisión basándote solo en la emoción. El derecho a decidir no proviene de la emoción. Ethan se recostó en su silla. ¿En qué estás pensando exactamente? ¿Que el abuelo te dejó la casa porque eres especial? Quizás simplemente no quería que ese montón de trastos viejos cayera en manos de gente con cosas más importantes que hacer. Nadie intervino para detenerlo.
Helen se levantó, caminó hasta el mueble bajo contra la pared, trajo la bandeja de madera que había preparado de antemano y la colocó en medio del mantel, junto al pastel sin cortar. Yo también pensaba como vosotros, dijo, hasta que leí lo que Walter dejó. Margaret frunció el ceño. Howard, no hay nada en el testamento excepto la propiedad de la casa. Señora Sloane, respondió Howard, las cosas que la señora Brooks encontró en la casa le pertenecen. Helen sacó primero la carta de Walter. No se la entregó a nadie, solo la abrió, bajó la vista a la página y comenzó a leerla en voz alta. Su voz no era fuerte, pero sí lo suficientemente clara como para que toda la sala se quedara en silencio desde la primera línea. Walter escribió sobre los años de Helen como nuera, sobre el primer invierno que llegó a la casa con los zapatos mojados y una bandeja de pasteles en las manos, sobre las mañanas de acción de gracias, que se despertaba antes que nadie para encender la estufa, sobre las veces que lo llevó a las citas, le trajo medicinas, le remendó la ropa, cocinó, lavó los platos y se sentó fuera del pasillo del hospital con Daniel toda la noche. Walter escribió que una familia no se mide por su nombre, sino por la forma en que trata a la persona más débil de la casa. Escribió que Helen era la única que había preservado la última parte decente de la familia Whitmore. Cada frase caía sobre la mesa del comedor como un objeto con su propio peso. Margaret estaba sentada, rígida. Ethan curvó el labio como si fuera a reír, pero no pudo. Helen dejó la carta y abrió el fajo de cartas de Daniel. Eligió la más corta y leyó la parte en la que su marido decía que la mayor parte del dinero para las reparaciones de la casa había sido reunida por Helen con horas extras y sus propios ahorros. Luego extendió las facturas sobre la mesa, impuestos sobre la tierra, reparaciones del tejado, impermeabilización, reemplazo de la caldera, todas a nombre de Daniel o de la cuenta conjunta de la pareja. Durante años, dijo Helen, todos decían que yo vivía solo dependiendo de mi marido. Pero fuimos Daniel y yo quienes evitamos que esta casa se cayera a pedazos. Lo hicimos cuando nadie en esta familia quería pagar un solo dólar. Son solo unas pocas facturas, interrumpió Margaret. Eso no cambia la naturaleza de la propiedad familiar. Helen empujó la copia del acuerdo inacabado hacia ella. Walter tenía la intención de transferir la copropiedad a Daniel hace 5 años. Dice claramente que si Daniel moría antes de que se completara el proceso, ese interés me pertenecería a mí. Ethan extendió la mano y arrebató el papel, lo hojeó y su expresión cambió por completo. Esto nunca se registró, pero la intención del propietario fue confirmada en el testamento final, intervino Howard. Este documento solo refuerza aún más el propósito del señor Whitmore. Margaret se giró bruscamente hacia el abogado. ¿De qué lado estás? Howard la miró a través de sus gafas. Del lado de los documentos. Nadie tocaba ya la comida. Uno de los 2 nietos dejó un tenedor muy suavemente. El primo de Daniel bajó la cabeza y miró la mesa. Helen abrió por último el cuaderno de tapas azules. Nunca tuve la intención de leer estas líneas delante de todos, pero Walter probablemente sabía que este día llegaría. Pasó las páginas que registraban el dinero de las medicinas, de la compra, de la reparación de la casa, y luego leyó varias líneas cortas que ella misma había escrito una vez. Posponer la compra de gafas nuevas, pedir un turno de noche extra, vender el brazalete de oro. Nadie en la sala pudo mantener la misma expresión indiferente que habían tenido al principio. Ethan se levantó de un salto. De acuerdo, si te gusta montar un espectáculo moral, adelante, pero aún así no podrás mantener esta casa. Helen levantó la vista para mirarlo. Te equivocas. Puso ambas manos en el respaldo de la silla sin sentarse. No necesito arreglármelas para mantener esta casa de la manera que tú piensas. Solo necesito conservar lo que legítimamente me pertenece. Y ya tengo suficientes documentos para hacerlo. Ethan empujó su silla hacia atrás. Las patas rasparon duramente el suelo de madera. Un montón de cartas escritas a mano no hacen ley. No, respondió Howard Finch por Helen. Pero un testamento válido, registros de pago de mantenimiento, documentos de impuestos sobre la tierra y un acuerdo de transferencia confirmado por la antigua oficina, sí lo hacen.
Margaret se giró hacia el abogado, su rostro pálido bajo la fina capa de polvos. No puedes sentarte aquí y apoyar esto. Mi padre le dejó la casa a una extraña. Solo eso ya es absurdo. Helen la miró. Tu padre no me llamó extraña, simplemente se ablandó al final de su vida. No. Helen negó con la cabeza. Observó durante muchos años. La sala se quedó en silencio. El sonido de una cuchara golpeando el borde de un cuenco en algún lugar de la cocina era más claro de lo habitual. Fuera de la ventana, una rama golpeó ligeramente el cristal mientras el viento cambiaba de dirección. Margaret se enderezó, tratando de recuperar un tono tranquilo. Helen, estás dejando que unos pocos papeles y algunas palabras halagadoras te hagan delirar. Nadie niega que cuidaste de Daniel. Nadie niega que luchaste. Pero eso no te convierte en una Whitmore. Helen no respondió de inmediato. Abrió la carta de Walter una vez más, pasando a la parte final. Él sí dijo una cosa sobre eso. Leyó en voz alta. Si después de mi muerte todavía hay gente que piensa que Helen no es de la familia, simplemente porque no lleva el apellido Whitmore, entonces deberían preguntarse qué han hecho todos estos años para merecer ese nombre más allá de heredarlo. El primo de Daniel carraspeó suavemente. Luego bajó la vista a su plato. Uno de los dos nietos evitó mirar a Margaret. La confianza del principio de la comida se había desvanecido de la sala como el calor que se escapa por una puerta abierta. Ethan apoyó ambas manos en la mesa. Mamá, no necesitamos sentarnos aquí a escuchar esto. Siéntate, dijo Margaret. Pero su voz ya no era tan firme como antes. Helen acercó la copia del acuerdo y alisó el borde del papel. Yo no invité a todos aquí. Todos vinieron por su cuenta para decirme que debería vender la casa, que debería mudarme, que debería tomar el dinero justo para desaparecer limpiamente. Pues hoy lo dejaré claro. No venderé. Tampoco me iré de este lugar. ¿Con qué te vas a aferrar?, preguntó Margaret. ¿Qué hay del impuesto de propiedad del próximo año? El tejado del este necesita ser rehecho. El sistema de calefacción podría fallar en cualquier momento. Haré una cosa y a la vez, como lo he hecho todas estas décadas pasadas, con un salario a tiempo parcial. Se rió Ethan, pero la risa fue corta. Y hueca. ¿Crees que la vida es un cuento moral? Helen se giró hacia él. No. Sé que la vida son facturas que llegan a tiempo, medicinas que hay que comprar en dosis completas, un tejado que gotea y bajo el cual pones un cubo antes de tener el dinero para repararlo. Lo sé mejor que tú. Y porque lo sé bien, me he dado cuenta de una cosa. La gente puede vivir con dificultades y aún así mantener su autorrespeto. Pero vivir en la abundancia mientras te comportas con crueldad no es nada de lo que presumir. El rostro de Ethan se enrojeció. Cogió las llaves de su coche, metió el teléfono en el bolsillo de su abrigo y se dirigió a la puerta. Nadie lo detuvo. La puerta principal se cerró tan fuerte que los vasos en la estantería tintinearon. Margaret permaneció sentada. Miró la pila de papeles sobre la mesa durante un largo rato y luego le preguntó a Howard en una voz mucho más baja. ¿Y si te demandamos? Tienen el derecho, dijo él. Pero con lo que he visto, sus posibilidades de ganar son muy bajas. Y si esto va a juicio, todos estos papeles se convertirán en registro público. Margaret entendió lo que quería decir. No se trataba solo de la propiedad. Se trataba también de las cartas, las facturas, los años que su familia había tratado deliberadamente como si no existieran. Una demanda los obligaría a presentarse ante extraños y escuchar en voz alta las mismas cosas que más querían ignorar. Se levantó lentamente y empujó su silla contra la mesa. Bien, si quieres conservarla, consérvala. Cogió su bolso. Pero no esperes que la familia tenga ninguna responsabilidad sobre esa casa más adelante. Helen dobló la carta para cerrarla. Desde el principio hasta ahora, la responsabilidad nunca ha pertenecido a la familia. Margaret abrió la boca como para decir algo más. Luego se detuvo. Pasó junto a Howard sin saludarlo y salió apresuradamente por la puerta. Los demás se levantaron uno tras otro después de ella, cogiendo sus abrigos, recogiendo cajas de pasteles, juntando las llaves de sus coches. Nadie volvió a mencionar la oferta de comprar la casa. Nadie volvió a mencionar la palabra ayuda.
En poco tiempo, el comedor volvió al silencio. Solo quedaban unos pocos platos sin recoger, vasos de agua a medio terminar, migas en el mantel, y Howard Finch todavía sentado al final de la mesa. Se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y luego dijo, «Lo manejaste mejor que muchas personas que he conocido en situaciones como esta». Helen comenzó a recoger los platos. «Solo leí lo que debería haberse leído hace mucho tiempo». Howard se levantó. «Le enviaré las copias notarizadas adicionales a principios de semana». «Hay una cosa más». Sacó un pequeño sobre de su maletín. Walter reservó dinero en el fondo de mantenimiento de la casa. No es mucho, pero es suficiente para las primeras reparaciones. Dio instrucciones de que solo se entregara después de que todo en la casa hubiera quedado claro. Helen aceptó el sobre, gracias. Después de que Howard se fuera, llevó los platos a la cocina, abrió el agua caliente y los lavó uno por uno. La tarde pasó lentamente a través de la ventana sobre el fregadero. Cuando la cocina estuvo de nuevo en orden, sacó el sobre al porche delantero. El viento se había calmado y la última luz del día caía sobre la valla de madera inclinada. Y el camino cubierto de hojas. Abrió el sobre. Dentro había un cheque y una breve nota con la letra de Walter. «Pinta la puerta de entrada de nuevo. Toda casa debe comenzar en el lugar por donde la gente entra». Helen dobló la nota y la guardó junto con el cheque en el bolsillo de su chaqueta de punto. Se levantó, bajó los 2 escalones del porche y caminó por el sendero de ladrillos cubierto de hojas secas hasta la verja. La calle Birch Hollow estaba tranquila como cualquier otra tarde, sin rastro de ningún coche aparcado frente al jardín. Se dio la vuelta y cerró la verja. Luego se detuvo ante la puerta de madera descolorida por los años. Los arañazos, las viejas capas de pintura, descascaradas en pequeñas manchas. El pomo de la puerta, desgastado y liso por innumerables aperturas y cierres. Helen extendió la mano y tocó ligeramente la superficie de madera, como si comprobara algo familiar que nunca le había pertenecido de verdad antes. Dentro de la casa, la última luz del día se extendía por el suelo de la sala de estar, tocando la mesa del comedor, donde los papeles seguían ordenadamente dispuestos. Ya no había voces, ni risas falsas, ni miradas inquisitivas. Solo quedaba el espacio tranquilo, y una casa ya no marcada por ninguna pregunta sobre quién era su dueña. Helen abrió la puerta, entró y la cerró tras de sí. Gracias por seguir toda esta historia hasta sus últimas líneas. Si el viaje de Helen ha tocado algo dentro de ti, no dudes en dejar tus pensamientos. O comparte esta historia con aquellos que también necesiten escucharla. Si te gustaría que siguiera contando más historias sobre la familia, sobre los rincones ocultos y muy ordinarios de la vida, que no son menos profundos, házmelo saber.